Pagani. La historia del chico que desafió a Lamborghini y creó una leyenda Pagani es sinónimo de algunos de los superdeportivos más rápidos y exóticos del planeta. Pero ¿sabías que el hombre detrás de Pagani comenzó su carrera en Lamborghini? Sí, Horacio Pagani trabajaba para la legendaria marca italiana, hasta que un día tuvo una visión, un sueño más grande. Pero cuando Lamborghini se negó a escucharlo, decidió arriesgarlo todo. Renunció a su trabajo y se lanzó a lo desconocido, con la misión de crear uno de los nombres más icónicos en la historia de los superautos. Así que prepárate, porque vamos a sumergirnos en la historia de Horacio Pagani, el ingeniero que desafió a los gigantes de la industria, se asoció con pilotos de F1 y creó un supercoche en una época en la que los supercoches estaban al borde de la extinción. Yo soy Guf. Esto es Albon. Y vamos a empezar. Por cierto, estamos regalando $1000 al final de cada mes a uno de nuestros suscriptores que deje un comentario abajo. Así que no olvides suscribirte y comentar para participar. Ahora hablemos de lo que hace a Pagani tan especial. Fibras de carbono moldeadas como obras de arte, transmisiones manuales con ese clásico sonido metálico, motores V12 rugiendo hasta las 7000 RPM todo. Esto empezó como simples ideas, traídas a la realidad por un solo ingeniero. Un ingeniero que no nació en Italia ni en un laboratorio de alta tecnología, sino en un pequeño pueblo de Argentina. Horacio Pagani era hijo de inmigrantes italianos. Su padre, un panadero humilde, trabajaba duro para darle a su familia una vida estable en el tranquilo pueblo agrícola de Casilda. Pero Horacio tenía una pasión diferente, algo que en su pueblo no era precisamente común: los autos. Desde que era un niño, mientras otros jugaban al fútbol, él construía pequeños coches de madera y chatarra. A los 12 años ya estaba fabricando modelos a mano, y a los 15 ensambló su propia motocicleta casera que usaba para recorrer las calles de Casilda. Si no estaba arreglando algo, estaba leyendo sobre coches, y si no estaba leyendo, estaba soñando con ellos. Y claro, los mejores autos del mundo venían de la tierra de sus antepasados: Italia, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Esas marcas representaban lo más alto del automovilismo, y aunque Argentina era su hogar, Horacio sentía que Italia era el lugar donde los verdaderos coches de ensueño cobraban vida. Con el tiempo, Pagani ingresó a la Universidad de La Plata, donde finalmente tuvo acceso a las herramientas y la educación para llevar su pasión al siguiente nivel. Y adivina qué, con solo 20 años diseñó y construyó un coche de Fórmula 3, que no solo era un modelo de exhibición, sino que compitió en la serie local de Argentina. Y eso era solo el comienzo. Al graduarse como ingeniero mecánico, ya había creado un buggy personalizado para dunas y, lo más impresionante de todo, un monoplaza con especificaciones de Fórmula 2. Pero este era solo el primer paso en su viaje hacia la grandeza. Cada pieza de aquel coche de Fórmula 2 fue diseñada y construida por el propio Horacio, excepto por su corazón, un motor fabricado por Renault. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando Renault vio a un joven ingeniero con más ganas que recursos construyendo autos de carreras con sus motores, supieron que tenían que llamarlo. Y así fue como una simple llamada se convirtió en una entrevista, que luego se convirtió en un trabajo en el programa de competición de Renault. ¡Boom! Horacio Pagani pasó de fabricar modelos de madera balsa a trabajar en un equipo de carreras con un presupuesto gigantesco. Todo gracias a su curiosidad sin límites y a su obsesión por mejorar cada pequeño detalle. Esa misma mentalidad lo llevaría a lo más alto, pero también lo metería en serios problemas. Pero ya llegaremos a eso. Primero, un mensaje de nuestro patrocinador. Opera. Música dramática de fondo. Yo soy un señor supremo de los memes automovilísticos. No es un simple pasatiempo como dice mi mamá, es mi destino. Pero últimamente mi navegador lento estaba limitando seriamente mi producción de memes, hasta que descubrí Opera, el navegador de mis sueños memeros. Puedo mantenerme enfocado con el reproductor integrado, que funciona con Spotify y YouTube Music para escuchar mis mejores playlists mientras trabajo. Puedo colaborar con otros profesionales del meme gracias al chat integrado de Opera.Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. La Dagnes puede fluir sin restricciones. Y lo mejor, Snapshot. Veo un meme de calidad. Lo guardo en un segundo. Bottom text. Pero nada se compara con la obra maestra de Opera, los pinboards. Si veo un meme legendario en cualquier rincón de internet, lo fijo en mi tablero con un clic. Fotos, videos, links. Todo queda guardado en un solo lugar. Y cuando el mundo esté listo para experimentar la gloria, comparto mi link y ¡pum! Otra maravillosa recopilación de swaps de cara de Nissan ve la luz.
Y lo mejor de todo, es gratis. Así que haz clic en el link de la descripción y únete a mi misión. Llenar internet de memes automovilísticos que decepcionarán a tus padres. Simplemente usa Opera porque es un navegador realmente bueno. Yo sé cuál de las dos haré. Ahora sí, volvamos a la historia. El trabajo de Horacio en Renault fue un momento crucial en su carrera, porque dentro del mundo de Renault estaba un hombre que se convertiría en su mentor, Oreste Berta. Y Oreste tenía amigos muy famosos. Y cuando hablamos de amigos famosos, nos referimos a Juan Manuel Fangio. Sí, el Fangio, el legendario piloto argentino, 5 veces campeón de la Fórmula 1. Y resulta que tanto Oreste Berta como Fangio y Horacio compartían algo más que su origen, una obsesión absoluta por los autos. Así que Oreste se encargó de que Fangio conociera al joven ingeniero que estaba revolucionando todo. Horacio estaba ganando terreno dentro de Renault, pero llegó a un punto en el que ya no podía subir. Más era como si hubiera llegado al techo, y no había más oportunidades para él ahí. Fangio no iba a permitir que un talento así se desperdiciara, así que tomó cartas en el asunto. Usando su influencia en la industria, le escribió cartas a Ferrari, Lamborghini y Maserati, diciéndoles, básicamente, miren, tienen que contratar a este tipo, en serio, lo necesitan en su equipo. Imagínate, el mismísimo Fangio recomendando tu trabajo, y no a cualquier empresa, sino a las mismísimas marcas con las que siempre soñaste trabajar. Esto era más que un golpe de suerte para Horacio. Era una señal de que todo su esfuerzo y dedicación estaban dando frutos. Así que, lleno de confianza, en 1982 empacó todo y se mudó a Italia con su esposa. Pequeño detalle, aún no tenía trabajo, pero él estaba seguro de que, con sus habilidades y el respaldo de Fangio, podía lograrlo. Había un problema, y era un gran problema: la industria automotriz no estaba en su mejor momento, especialmente el negocio de los superdeportivos. Aunque los 80s tenían la imagen de corredores de bolsa con trajes caros y sustancias dudosas manejando Lamborghinis, la realidad es que los fabricantes de superdeportivos no estaban creciendo. Así que, adivina qué, no estaban contratando. Horacio tuvo que hacer todo tipo de trabajos para pagar las cuentas mientras vivía en Italia. Fue un momento difícil para él y su familia. Había apostado todo por su sueño, pero nada estaba garantizado. Hasta que meses después, ring, uno de los fabricantes que había recibido la carta de Fangio finalmente llamó Lamborghini. Pero no le ofrecieron un puesto de ingeniero estrella. Le dieron un trabajo de nivel básico en el departamento de carrocería. ¿Sabes lo que significaba eso? Que iba a barrer el suelo y ayudar cuando fuera necesario. Horacio, que antes era el joven prodigio en Renault, ahora empezaba desde cero. Pero en vez de quejarse, se mantuvo humilde, trabajó duro y dejó que su talento hablara por sí solo. Y con el tiempo, Lamborghini le fue dando más oportunidades. Subió de puesto poco a poco, hasta convertirse en ingeniero de desarrollo. Y finalmente llegó a ser jefe del departamento de materiales compuestos. Aquí es donde su historia se pone interesante. Su primer gran proyecto en Lamborghini, el Countach Evoluzione, el primer Lamborghini en ser completamente construido con materiales compuestos. Sí, Horacio tomó el chasis de acero del Countach Originally, lo reconstruyó por completo con fibra de carbono y Kevlar. Hoy en día esto es normal, pero en los 80s esto era una locura total. Todo el túnel de transmisión, el techo, el piso, las puertas, todo era una sola pieza de fibra de carbono con estructura de panal. En la guerra por fabricar autos más ligeros y resistentes, el Countach Evoluzione era un arma secreta. Cuando el auto estuvo listo, pesaba más de 450 kilos menos que el Countach normal. Era un cambio brutal. Pero había un pequeño problema, un problema enorme. Era carísimo de producir. Y lo peor, si el auto sufría un pequeño choque, toda la estructura tenía que ser reemplazada. Eso significaba que Lamborghini no podía hacerlo realidad. Para Horacio, esto fue un gran golpe. Pero como veremos en la siguiente parte, Horacio no era de los que se rendían fácilmente. Todo parecía perfecto, excepto por un pequeño gran detalle. Los materiales compuestos aún eran demasiado nuevos y no probados, y eso representaba un riesgo financiero que Lamborghini no estaba dispuesto a asumir. Así que el Countach Evoluzione pasó a la historia como un experimento de ciencia. De hecho, fue el último test antes de su desaparición, una prueba de choque. Y los resultados de esa prueba demostraron ser tan valiosos como el propio trabajo de Pagani con los materiales compuestos. Ahora había pruebas concretas sobre la resistencia al impacto y la seguridad de materiales como la fibra de carbono. Pero Horacio no lo vio como un fin, lo vio como el trampolín perfecto
para llevar esa tecnología al siguiente nivel y crear un verdadero coche de carretera. O al menos esa era su idea. Fue a ver a los ejecutivos de Lamborghini y les dijo que necesitaba comprar un autoclave, una máquina que le permitiría producir piezas de materiales compuestos a gran escala. Esto haría que el I+D de materiales compuestos fuera más barato y haría realidad el sueño de Lamborghini de fabricar coches de carretera ligeros y con materiales compuestos. Sonaba lógico, sobre todo después de todo el trabajo que Horacio había dedicado al Countach Evo. Pero Lamborghini no veía la visión de Pagani. La excusa fue que si Ferrari no está haciendo coches con materiales compuestos, nosotros tampoco necesitamos hacerlo. Vaya ironía. Lamborghini, que nació porque Ferrari no quería hacer coches como ellos querían, ahora rechazaba hacer algo simplemente porque Ferrari no lo estaba haciendo. Y fue en ese momento que Horacio se dio cuenta de algo. Igual que en Renault, sus sueños chocaban con un muro burocrático. Después de tanto esfuerzo por trabajar con los mejores, se encontraba atrapado en las limitaciones de una gran empresa. Era una desilusión enorme, pero al mismo tiempo le abrió los ojos a una dura pero clara verdad. Si quería hacer realidad lo que realmente sabía que podía hacer, solo había una manera de hacerlo. Así que Horacio apostó todo. Se fue al banco y pidió un préstamo para comprar su propio autoclave. Si Lamborghini no se lo daba, él iba a hacerlo por su cuenta. Dejaba atrás las ataduras de la burocracia corporativa. Era un o lo haces o lo dejas. Y así, Horacio dejó su trabajo en Lamborghini y abrió su propio taller, justo al lado. Ahora solo le quedaban sus ideas y su musa. Un autoclave financiado, un recordatorio constante de que ahora era todo o nada. Horacio llamó a su nuevo proyecto, Modena Design, y continuó su trabajo con la fibra de carbono, dominándola como nunca antes. En poco tiempo, estaba produciendo materiales compuestos de última generación para la industria automotriz. Y no pasó mucho tiempo antes de que las grandes marcas empezaran a tocar a su puerta. Renault, Aprilia, Daihatsu y el Ferrari del equipo de F1 era un sueño hecho realidad. Horacio estaba en la cima de la ingeniería automotriz, pero rápidamente se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era suficiente. Quería más. Había comenzado su camino construyendo sus propios coches de carreras, y aunque su negocio de Sistintin compuestos iba viento en popa, no podía pasar toda su vida fabricando piezas para otros. Así que, después de horas de trabajo y con las facturas bien organizadas, Horacio y su equipo en Modena Design comenzaron su propio proyecto, un coche propio, tan bonito, ligero y capaz como cualquier otro superdeportivo, si no mejor. Y, como homenaje a su querido amigo que lo ayudó a alcanzar el éxito, llamó al proyecto Fangio F1. El cuerpo iba a ser completamente de compuestos de carbono, esculpido no solo para ser aerodinámico y resistente, sino también hermoso. Pero había un pequeño obstáculo para el proyecto Fangio. Al igual que cuando Horacio había creado su propio coche de carreras F2 años antes, la idea de crear su propio motor era impensable. Vivía en el mismo lugar donde Lamborghini y Ferrari creaban monstruos de 12 cilindros, pero para un taller pequeño como el suyo era demasiado caro y complicado. Así que, una vez más, buscó un motor donante, uno adecuado para un proyecto de este calibre. Afortunadamente, su amigo Fangio tenía contactos en Mercedes-Benz, en particular Dieter Zetsche, el jefe de desarrollo de la marca alemana. Convencer a un gigante de la industria como Mercedes para que le proporcionara un motor no fue tarea fácil, pero Horacio tenía un plan. Llevó el concepto del Fangio F1 a Dieter y se lo mostró en persona. Y Dieter quedó impresionado. El concepto era único, algo completamente fuera de lo común, especialmente para una pequeña empresa italiana desconocida. Horacio aprovechó la oportunidad y le pidió un pequeño favor. ¿Podría Mercedes proporcionarle un motor para su increíble coche? Y ahí lo tienen, Mercedes aceptó. Le dieron el motor V2 M120 de 6.0L de su S-Class. Ahora, Horacio tenía todas las piezas del rompecabezas. Pero la tragedia golpeó. En 1995, justo en medio del desarrollo del Fangio F1, Juan Manuel Fangio falleció. Tenía 84 años y llevaba tiempo luchando contra la insuficiencia renal. Pero aún así, fue un golpe devastador para el mundo del automóvil. Y, a pesar de ese enorme motor de 12 cilindros, el Sonda pesaba solo 2.200 libras, gracias al genio de Horacio en materiales compuestos y fibra de carbono. Era tan impresionante que el Sonda hizo que todos los fabricantes de supercoches fueran a pits de inmediato para reevaluar sus diseños. Horacio y su equipo en la nueva Pagani Automobili se posicionaron firmemente en las grandes ligas con el Sonda, y ahora era el momento de tomar el mundo de los supercoches por los cuernos. Por supuesto,
aunque el Sonda fue recibido con los brazos abiertos. No es que los estuvieran vendiendo en volúmenes de Civic de Honda. Durante el primer año modelo, la pequeña instalación de Pagani en Módena solo fabricó 5 Sonda C12. Uno fue para pruebas de choque. Uno era un coche de pruebas y solo 3 se enviaron a los afortunados clientes. Y con un precio de $280,000, no era exactamente accesible para muchos fuera de los entusiastas de coches más ricos. Pero para Pagani era el trampolín perfecto para seguir mejorando su visión del supercoche definitivo. Al año siguiente desarrolló el Sonda C12S. Este era prácticamente el mismo coche con algunos cambios visuales menores y una gran modificación mecánica. El M120 6.0 LB12 fue reemplazado por el M297 7.0 L AMG, que ahora producía unos frenéticos 542 caballos de fuerza. Y este, comparado con el modelo anterior, fue casi producido en masa, con 16 unidades fabricadas durante los siguientes 2 años, a un precio de $350,000. Y para 2002, Horacio finalmente podía relajarse y sentir que lo había logrado. Había creado su obra maestra perfecta a su manera, y los entusiastas de los coches de todo el mundo lo amaban tanto como él. Pero como pasa con la perfección, siempre se puede hacer más perfecto. Así que el Sonda se perfeccionó aún más. En 2002 se introdujo la variante C12S 7.3L, que ahora giraba hasta las 7000 RPM, y con ella vino el primer Sonda Roadster, la manera perfecta de recorrer las calles de Mónaco y escuchar el canto de ese V12. Pero no solo se trataba de estilo. El Sonda era un coche deportivo en toda regla. Suspensión de doble brazo oscilante de aluminio forjado, amortiguadores Öhlins, regulables, todo conectado a un chasis ligero de carbono. El Sonda era rápido, tan rápido que rompió el récord de vuelta en Nürburgring con un tiempo de 7:44, y esa hazaña selló el lugar de Pagani en el mundo de los supercoches. Ahora había otro nombre familiar que vivía junto a los de Ferrari y Lamborghini, pero Pagani aún no estaba contento. Había más por extraer de la plataforma Sonda. En 2005 lanzó el Sonda F. La F era por Fangio, y este coche llevó todo al siguiente nivel en casi todos los aspectos. Se puso un gran énfasis en la aerodinámica. Los espejos se reubicaron para un flujo de aire sin interrupciones. El splitter delantero y trasero se hicieron más grandes para aumentar la carga aerodinámica. Y las tomas de aire en la parte delantera y los costados fueron masivas para mantener el V12 mejor refrigerado. Se mejoró el motor a 620 caballos de fuerza, todo en un chasis que pesaba 711 libras en seco. Y si realmente querías volar, había una opción de Club Sport que elevaba la potencia a 650. El Sonda F fue el Sonda definitivo bajo el emblema del conductor de carreras más grande en los ojos de Pagani. Más tarde en el año también se ofreció el Sonda F en versión Roadster. Sin embargo, de alguna manera, Horacio Paganino había terminado de mejorar su creación, porque en los próximos 7 años nuevas versiones del Sonda salieron regularmente de la fábrica de Pagani. El Sonda Cinque y Sonda R llegaron en 2009. El R fue un coche completamente enfocado en la pista, un coche de 740 caballos capaz de acelerar de 0 a 60 en 2.7 segundos. En 2009, y batió el récord de vuelta en Nürburgring con un tiempo de 6 minutos y 47 segundos. Superó al Ferrari FXX por 11 segundos. El Cinque fue la versión legal para la calle del R, un poco más suave, un poco más fácil de vivir con él, pero aún extremadamente rápido. Cada vez que pensabas que el Sonda había llegado a su límite, el rey de la fibra de carbono entregaba una versión aún más impresionante que la anterior. En 2013 salió el Sonda Revolution, una versión aún más loca del Sonda R, que ahora pesaba 2.359 libras y producía 791 caballos de fuerza. Una relación potencia-peso que rivaliza con los coches más rápidos jamás fabricados. Pero, como suele suceder, todas las cosas buenas llegan a su fin. El Sonda fue finalmente descontinuado en 2019 y Horacio Pagani puso fin al proyecto que cambió su vida para enfocarse en los nuevos modelos de Pagani. Pero aquí está la cosa: cuando ese primer Sonda C12 salió en 1999, estableció un nuevo precedente para el mundo de los supercoches. A partir de ahí, los fabricantes de supercoches comenzaron a tomarse mucho más en serio los materiales compuestos después de ver lo que Pagani estaba haciendo con el Sonda. El Veyron, Enzo, Carrera GT y el McLaren SLR fueron pruebas del impacto de Pagani. Horacio estaba muy consciente de esto y fue